Estamos viendo eventos futuros, que es importante que nosotros conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Y estamos estudiando San Mateo 24. Quiero invitarlo allí. Si trajo su Biblia, San Mateo 24. Y vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar a comprender qué viene para nosotros. Jesús habló acerca de las cosas que pasarían al final de los tiempos. Y vamos a leer el versículo desde el 22, bueno, desde el 21. Mateo 24, 21. Vamos a leer otros versículos, que este capítulo es bien larguito. Dice, lea conmigo, y si aquellos días, a ver, lean conmigo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de quién, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de que, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, como con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, ¿qué dice? Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Oremos. Señor, gracias Dios por tu palabra. Señor, nos disponemos para aprender. Enséñanos, amado Espíritu Santo, asístenos y enséñanos tu verdad, tu palabra. Queremos aprender, queremos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Queremos vivirla, Señor. Enséñanos en esta mañana. Como iglesia necesitamos ser edificados en ti, en tu verdad, ser santificados en tu palabra. Señor, gracias por estar con nosotros, amado Señor. En el nombre de Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, hermanos,
hemos venido viendo acerca de lo que Jesús les dijo a los discípulos. Y una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos era que el templo iba a ser destruido. ¿Por qué Jesús les estaba enseñando eso a sus discípulos? Para que ellos no colocaran su mirada en las cosas físicas, sino en lo eterno. ¿Sabe que todo lo físico tiene fecha de vencimiento? Todo lo que nosotros podemos ver, lo que puede ver, tiene fecha de vencimiento. Todo se va a acabar. Todo va a ser destruido. Todo lo que nosotros podemos ver, las casas, los edificios, aún nosotros mismos tenemos fecha de vencimiento, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que no deja de ser? Todo lo que es eterno, lo que no se ve es eterno. O sea, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se puede ver? El propósito de Dios, el propósito eterno, cosas espirituales, las cosas de Dios que no podemos ver, eso es eterno. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? ¿Hacia dónde Dios quiere llevarnos? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde Dios quiere que veamos? ¿Hacia dónde Dios está llevando la iglesia? ¿Sabe para qué fuimos creados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué fuimos creados? Dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Pues para la gloria de Él. ¿Cuál es el propósito principal de la vida? Vivir para Dios. ¿Hay algún otro propósito más importante que ese? No lo hay. Sí, hay cosas que son temporales, que tenemos que vivirlas, pero lo más importante es ver el propósito de Dios, que fuimos creados para la gloria de Dios. Si nosotros no vivimos para la gloria de Dios, se pierde el propósito de la vida, hermano. Se pierde el propósito de vivir. Todo lo que somos y hacemos es para la gloria de Dios. Usted no fue creado por sí mismo, usted no se creó a sí mismo. Dios nos creó a nosotros para Él. Y en eso tenemos que enfocarnos. Sí, está bien, usted trabaja, está bien que usted tenga una familia, está bien que usted tenga una casa, está bien que usted tenga una profesión, está bien. Pero todo eso que hacemos, todo eso que somos y hacemos, debe ser para la gloria de Dios. Yo le pregunto, ¿usted para qué trabaja? ¿Para conseguir plata? No debería ser así, porque tenemos una mentalidad distinta al pensamiento de Dios. Si yo trabajo, debo trabajar ¿para quién? Para la gloria de Dios. Si usted estudia, debe estudiar para la gloria de Dios. Si usted tiene una familia, debe tener una familia para la gloria de Dios. Ese debe ser el punto, el enfoque, la meta. Todo lo que somos y hacemos debe glorificar al Señor porque para eso fuimos creados. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, todo lo que contribuya al propósito de Dios es bueno. Un templo, por ejemplo, aunque un templo es temporal, esta construcción es temporal, si contribuye a la gloria de Dios, es bueno. Si usted tiene una casa o tiene un carro y eso contribuye a la gloria de Dios, es bueno. Todo lo que contribuya, así sea temporal, debe contribuir a la gloria de Dios, porque fuimos creados para eso. Amén. Debemos tener eso claro en nuestra mente. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas enseñanzas hoy, salen falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta?
Alguien que dice lo que Dios no dice, que tuerce las escrituras, que tuerce la palabra, que no dice conforme a la palabra. Ese es un falso profeta. Como Satanás le dijo a Eva, ¿qué le dijo? Ustedes no van a morir. ¿Qué había dicho Dios? Que sí morirían. Pero Satanás le está diciendo, no, no morirán, sino que sabe Dios, ta. Le tuerce la palabra a Eva para que ella se desvíe del propósito de Dios. Entonces, ¿qué dicen hoy? No, usted no necesita un templo. Usted no necesita congregarse. Entonces, eso lo escucha la persona y dice, ay, eso era lo que yo quería escuchar, que dijeran esto. Es que en el primer siglo no había templo. Es que la iglesia no se reunía en lugares grandes. ¿Sabe que hay mucha ignorancia en la gente de las escrituras? Y hablan lo que les conviene a la gente y sabe no tanto y no lo hacen para edificar la iglesia. ¿Sabe para qué lo hacen? Para obtener me gustas, me gusta en el Facebook, en la página y todo eso. Ahí sale mucha gente diciendo cosas que realmente no son. ¿Por qué? No están interesados en el propósito de Dios. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Eso es cierto, no se siguieron reuniendo en el templo, pero ¿dónde se reunía la iglesia? En casas y en las sinagogas. ¿Usted sabe qué es una sinagoga? Sinagoga. Centro de enseñanza bíblica, donde enseñaban a los niños, donde enseñaban a los jóvenes para dar a conocer a Dios y su evangelio. Lo mismo pasa hoy cuando usted escuche que la iglesia no necesita congregarse, que se congregan 2 o 3 no más. Háblele conforme a la palabra de Dios. Hay que decirle a esas personas, lean la Biblia, lean la escritura, porque no leen la Biblia. ¿Y sabe a cuántas personas se engañan? A mucha gente. ¿A quiénes se engañan? A la gente que tampoco lee la Biblia, que no leen la escritura, que no conocen el propósito de Dios. Y por eso hoy en día mucha gente no se congrega, pero mucha gente. Y no hablo solamente de acá, de iglesia a nivel general. ¿Por qué? Porque están colocando palabras que no son. Entonces, lo mismo pasa hoy en día. El Señor nos da lugares donde podamos reunirnos como iglesia. Yo le pregunto, ¿cómo se edifica una iglesia si no se congrega? La persona puede estar en su casa, sí, pero ¿cómo hace para ministrar los dones del Espíritu para que la iglesia sea edificada? ¿Cómo hace? Si no se congrega. Debe haber un lugar donde la iglesia se reúna en un solo lugar. Alguno tiene salmo, alguno tiene doctrina, alguno tiene cánticos. Eso es para edificación. ¿Dónde se ministran los dones del Espíritu? En la iglesia. Y ese tipo de enseñanzas acarrean destrucción para aquellos que no son entendidos en la palabra del Señor. Entonces, Jesús sí está dándole importancia a lo más importante que es el propósito de Dios. Pero ¿qué usa Dios? Las cosas temporales. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Este lugar es una herramienta para crecer. Es una herramienta que Dios usa para ser edificados. Es una herramienta. No es el propósito eterno, es algún medio, es algo temporal. Pero si contribuye para la gloria de Dios, es bueno. Imagínese que usted no tuviera una casa donde vivir y que a usted le tocara vivir en el parque con sus hijos. Un ejemplo, no es que es así. Donde usted puede cocinar, donde se puede bañar,
donde muchas cosas, ¿verdad? Entonces las casas son cosas temporales que contribuyen a la gloria de Dios. Amén. Teniendo eso claro, que el templo sí era importante, pero llegó el momento, por la dureza del corazón de Israel, pues fue destruido. Bien, hace 8 días estuvimos viendo que el Señor advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado de no ser engañados, ya que vendrían muchos falsos profetas y falsos cristos, y les da instrucciones precisas, porque dice el Señor que aún harán grandes milagros. ¿Para qué son los grandes milagros? No dice milagros así pequeñitos, dice grandes, grandes señales, grandes milagros. Pero ¿cuál es el propósito de esos milagros? Convencer a la gente. La gente se va a convencer por los milagros. ¿Qué es lo que realmente nos tiene que convencer a nosotros? ¿Los milagros o la palabra de Dios? ¿Qué es más importante, los milagros o la palabra de Dios, la doctrina de Cristo? La doctrina, hermano, así hayan milagros, hermano. Va a venir mucha gente haciendo milagros. De hecho, muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Entonces, van a venir y el Señor dice, pilas, miren bien que no sean engañados. Hay que estar pendiente de eso, hermano, y no correr detrás de los milagros, sino qué dice Dios, qué dice la palabra. Las señales nos van a seguir a nosotros, no nosotros siguiendo milagros. No corra tras los milagros. Si usted ha creído en la palabra de Dios y en la palabra de verdad, los milagros lo van a seguir a usted. Lo van a seguir. No hay necesidad de correr detrás de milagros. Lo mismo pasaba en el pueblo de Israel. El Señor enviaba profetas, profetas verdaderos, y decía, así dice el Señor, si usted no se arrepiente, va a venir destrucción. Y les hablaban al pueblo. ¿Y al pueblo le gustaba eso? No. ¿Por qué no le gustaba al pueblo eso? ¿Qué había en el corazón de ellos, de ese pueblo? ¿Qué era lo que había? Rebeldía, desobediencia. Pero ¿sabe qué venían? Venían otros profetas. ¿Y sabe qué decían esos profetas? Así dice Dios, traeré paz sobre este lugar. Traeré bendición hasta que sobreabunde. ¿A quién cree usted que le creían? A los falsos profetas. ¿Y qué hacían con los profetas verdaderos? ¿Qué hacían? Los encarcelaban, los apedreaban, los desechaban. Pregunta, ¿pasa hoy en día lo mismo? ¿A dónde concurren más las personas? Donde les digan las cosas que quieren oír, les conviene. ¿Cómo? Donde les digan pare de sufrir. Por eso el Señor dice, tengan cuidado, miren bien que no sean engañados. Mire, hermanos, Jesús habló de una gran tribulación antes de su segunda venida. Después de la destrucción del templo en el año 70, esa profecía fue cumplida para Israel. El Señor había dicho que iba a ser destruido y que vendría una gran persecución sobre ellos. Y esa palabra se cumplió en Israel, pero también acobijará a la iglesia al final de los tiempos. Va a cobijar. O sea que esa profecía se cumplió para Israel en el año 70, pero también se va a cumplir al final de los tiempos para la iglesia. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Pues vamos a mirar. Vamos al versículo 21 de Mateo 24.
Mateo capítulo 24, versículo 21. Vamos a mirar y analizar algunos detalles de este texto para que usted se dé cuenta. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, préstele atención. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a ver algo interesante acá, hermano. Está hablando de que habrá una gran tribulación. Usted pensará, dirá, bueno, eso ya pasó en el año 70, eso ya pasó. Y sí, ya pasó en parte. Ya pasó en parte. Pero otra parte se va a cumplir al final, antes de la segunda venida de Cristo, se va a cumplir la otra parte. El Señor da una profecía y como dijo alguien, el único que mata 2 pájaros de un solo tiro es el Señor. Cuando Él da una palabra profética, Él habla para el presente y para el futuro. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hechos capítulo 1 en el versículo 15, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, a profetizar. La gente decía, estos están borrachos, estos están llenos de mosto, pero se paró Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dijo, no, 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 estos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Cuál era la palabra profética que Joel había dado? En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el apóstol Pedro estaba diciendo, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Esto es. Pero yo le pregunto, ¿todo lo que está ahí en esos textos ya se cumplió o faltan cosas para cumplirse? O sea, ¿cuáles son los posteriores días? El comienzo de la iglesia. ¿Desde cuándo comenzó el cumplimiento de los postreros días? Desde que vino el Espíritu Santo y no se ha terminado. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un derramamiento del Espíritu para la iglesia del primer siglo, pero ahora se va a completar ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En los postreros días. O sea, es una profecía que se cumple desde la iglesia primer siglo y se cumple hasta el último día, hasta que el Señor venga. Ahí se va a completar la profecía. Entonces, cuando el Señor está hablando de la gran tribulación, quiere decir que sí hubo una gran tribulación para Israel, pero que va a haber una gran tribulación para la iglesia. Ahí dice el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, si esos días se alargaran, pues nadie podría sobrevivir. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La pregunta es entonces, ¿quiénes son los escogidos? Yo le hago una pregunta, si esta profecía fue para Israel y el Señor dice, si huyan a los montes y hay de que no vaya a ser un sábado o que no va a ser en invierno porque va a ser más dura la cosa. Es una profecía para Israel, pero ahora dice, por causa de los escogidos. Hacemos la pregunta, ¿todo Israel creía en el Señor Jesucristo? Hay
pueblo de Israel que no creía en el Señor. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Pues los que creen en el Señor. No todo Israel conoce al Señor, pero el Señor está dando una palabra profética para Israel, porque todos tienen que ver con el templo, todo Israel. Pero los escogidos son los que han creído en Jesucristo de ese pueblo de Israel. Porque a veces confundimos escogidos con pueblo de Israel. No es lo mismo. Por causa de los escogidos no es Israel. Por causa de los escogidos son los que han creído en el Señor Jesucristo. Esos son los escogidos. Que son los escogidos que han creído, de los judíos que han creído en el Señor. Por ejemplo, los apóstoles, ¿eran judíos? Sí, ellos eran judíos, pero habían creído en el Señor. O sea, eran diferentes, se diferenciaban del pueblo de Israel, o sea, ellos eran los escogidos. Entonces, ¿por causa de quién iban a ser acortados aquellos días? Pues por causa de los escogidos. Yo le pregunto, ¿los apóstoles tuvieron que vivir eso? ¿Ellos vivieron, pasaron por esa persecución y tribulación? Claro, pero no murieron ahí. Por eso dice, por si no hubieran sido acortados esos días, nadie sería salvo, pero ellos sobrevivieron. Varios de ellos sobrevivieron. Algunos vivieron hasta el año 90, 95, como el apóstol Juan. Y otros que vivieron, que pasaron. Ellos tuvieron que vivir eso, pero ellos sobrevivieron. Entonces dice, por causa de los escogidos, esos días serían acortados. Podían ser más, pero Dios los acortó para que pudieran sobrevivir. Ahora, nosotros también somos escogidos, los gentiles que hemos creído en el Señor. También, vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Efesios 1, versículo 4 dice, según nos escogió en quién? En Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados, o sea, un destino antes de, para ser adoptados hijos suyos por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿En dónde nos escogió Dios? ¿En dónde? En Cristo. ¿Él lo escogió así a dedo? Usted. No. ¿Dónde nos escogió Dios? En Cristo. O sea que para que Dios nos escogiera a nosotros, ¿dónde deberíamos estar? En Cristo. No es como la doctrina de la predestinación que dice que Dios escoge a unos para ser salvos y a otros no. No, está equivocada esa interpretación. Porque el escogernos Dios es en Cristo. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo es escogida por Dios y dice que nos predestinó. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, ¿cuál es la predestinación? ¿Cuál es? Ser hijos de Él. Ah, usted está en Cristo, usted es hijo mío. Está predestinado, o sea que le dice antes de lo que va a hacer. Le da un destino antes de.
Si usted cree en Jesucristo, usted es un escogido de Dios y ha sido llamado para ser hijo de Dios. Esa es la predestinación. Ese es lo que Dios llama la predestinación. Escogerlo antes de. No es escoger a unos para salvación y a otros no. Tiene nada que ver con eso. Entonces, somos escogidos por Dios en Cristo Jesús. ¿A dónde, qué destino nos ha dado Dios? Pues que seamos sus hijos. Bueno, entonces, ¿vamos bien o vamos mal? Si estamos entendiendo, estamos enredados, hermano. Bien. Entonces, está hablando la palabra que por causa de los escogidos, los días serán acortados. O sea, esto también se va a cumplir al final de los tiempos. Vamos al versículo 29 de Mateo 24 para entender un poquito más. Versículo 29. Dice, e inmediatamente, ¿después de qué? De la tribulación de aquellos días, o sea, ya está hablando al final de los tiempos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. ¿Cuándo sucederá esto, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Después de qué? Después de la gran tribulación va a suceder estas cosas. Después, dice, e inmediatamente después de la gran tribulación. Pregunta, ¿usted y yo ya vimos eso? ¿Eso ya sucedió? Juanquita. Ajá. Correcto, o sea, para los últimos tiempos. Y ahorita vamos a confirmar eso con otro versículo, ¿sí? Comienza la gran tribulación para el pueblo de Dios. Por los judíos, claro, porque los judíos se rebelaron. Entonces vino los romanos, destruyeron la ciudad y el templo, pero no fue por causa de los cristianos, correcto. Por eso estamos hablando de que una cosa es Israel, pero otra cosa son los escogidos, porque no todos los de Israel van a ser salvos, solamente los que crean. Israel no es salvo por ser el pueblo de Dios. Israel es salvo si creen en el Señor Jesucristo, porque todos nacimos separados de Dios. Entonces no es más por ser judío. ¿Qué es lo que pasa hoy? La gente quiere hacerse judía porque creen que van a obtener mayor favor de Dios por ser judíos. Entonces se hacen judíos y creen que eso les va a ayudar en la salvación. No, no somos salvos por ser judíos. Y no son salvos por ser judíos los judíos. Son salvos si creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la garantía de nuestra salvación? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la garantía de nuestra salvación. Amén. Bien, entonces estamos hablando de que después de aquella, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Eso no lo hemos visto. La luna no dará su resplandor. Tampoco lo hemos visto. Las estrellas caerán del cielo. Tampoco lo hemos visto. Y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos pasando, o pasemos, o los que vayan a pasar por la gran tribulación,
van a ver estas cosas. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Antes o después? ¿Antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Después, ahí está diciendo, inmediatamente después de la gran tribulación. Esto es lo que va a pasar, lo que va a suceder. Se está refiriendo que después de la gran tribulación habrán unas señales en el cielo. Hay que estar pendiente, hermano, cuando eso pase. Recordemos lo que leímos en Hebreos. Dice que el cielo, que Dios conmoverá la tierra y también que conmoverá el cielo. ¿Sí se acuerdan de esa palabra que leímos de Hebreos? Dios conmoverá no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Y sabe para qué? Dios va a quitar eso para que quede lo eterno, lo inconmovible. ¿Sabe que Dios va a quitar todos los reinos humanos? Se van a acabar. ¿Y sabe qué va a establecer Dios? Su reino. ¿Y sabe qué no va a ser conmovido? El reino de Dios. Todo esto Dios va a conmover tierra y cielos. Pero eso dice, cielo y tierra pasarán. Y lo va a conmover para quitar eso y que quede lo de Él, lo eterno, su reino, para que quede lo inconmovible. Y eso es lo que Dios va a establecer. Va a establecer su reino. Nunca más habrá otro reino, hermano. Nunca más. Porque se va a establecer solo el reino de Dios. Entonces, después de la gran tribulación, va a ser conmovidos los cielos. Entonces, cuando se estén conmoviendo los cielos, ¿qué sabemos? ¿Qué viene? ¿Qué se va a establecer? El reino de Dios. Eso es lo que se va a establecer, hermano. Se va a establecer el reino de Dios. Un reino de justicia. Un reino de equidad. Un verdadero reino, hermano. Al final de los tiempos. Nosotros sabemos, hermanos, que ningún gobierno de este mundo traerá paz. Todo lo que dicen es mentira. No se va a cumplir. Porque los gobiernos del mundo no pueden traer un reino de justicia ni de equidad a la tierra. Por eso se va a establecer el reino de Dios. Y Dios le va a demostrar al mundo que solamente Él puede reinar con justicia y traer una verdadera paz. Por eso no hay que poner la confianza en los políticos. Pueden traer algo de alivio. Pueden traer pueden traer algo bueno, pero no pueden traer lo que va a traer el reino de Dios. No pongamos la confianza en los políticos. Ellos no pueden, todos esos reinos van a ser destruidos. Todo eso se va a acabar. Todo eso va a ser quitado, hermano. Sí, hay personas que Dios coloca, como por ejemplo Daniel, ¿cierto? ¿Y para qué Dios trae, digamos, una persona en el gobierno con temor de Dios? ¿Para qué? Para aliviar algo. Pero no puede traer una verdadera paz. No es una paz estable, pero Dios sí traerá. Cuando Cristo venga a reinar y establezca su reino en esta tierra, habrá una verdadera paz total. Él sí va a traer la paz verdadera. Él sí va, donde dice que las armas se convertirán en herramientas de agricultura. Mejor dicho, no va a haber guerra, no va a haber paz, no va a haber contenciones entre las naciones. Entonces, dice, después de la
de la gran tribulación habrán estas señales y vamos a saber que Dios va a establecer su reino en esta tierra. Daniel capítulo 12. Daniel 12, versículo 1. Y vamos a mirar que acá también el profeta Daniel vio por el Espíritu Santo lo que iba a pasar al final del tiempo. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál? Tiempo final. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, o sea, está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire lo que sigue diciendo. Pero en aquel tiempo será libertado ¿quién? ¿Quién? Tu pueblo. ¿Quiénes? Los que se hallen escritos en el libro. Mire, si analizamos la lectura del texto, dice que habrá un tiempo de angustia ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Pero ¿quién será libertado? Todos los que se hallen ¿qué? Escritos en el libro. ¿Cómo así? ¿Qué entendemos ahí? Va a haber un tiempo de angustia. Pero ¿quién será libertado? Todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando? Que después de esa gran tribulación, ¿qué es lo que va a venir? El arrebatamiento de la iglesia. Va a haber el arrebatamiento. Mire lo que dice el texto siguiente. Dice el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y es interesante que está diciendo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Yo le hago la pregunta, ¿el pueblo fue libertado en el año 70? No, dice la palabra que fueron llevados cautivos a todas las naciones, que fueron esparcidos por todas las naciones. Si usted lee Lucas 21, versículo 23 y 24, dice así: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando del principio del 70 y del final. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos ¿a dónde? A todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles ¿hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, o sea, hasta que ya no haya más gobierno humano. ¿Ha sido libertado el pueblo? ¿Cuándo van a ser libertados? ¿Cuándo va a ser libertados los escogidos? Los que están escritos en el libro de la vida. Cuando ya se acabe el tiempo de los gentiles. Y está diciendo Daniel, ahí está diciendo claramente que será libertado su pueblo y que muchos de los que duermen en el polvo despertarán. ¿Cómo está una persona que muere en Cristo? ¿Está muerto o está durmiendo? Está dormido. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y alguien que está dormido? El que está dormido, escucha. El que está muerto, no escucha.
Dice que despertarán. Cuando alguien muere en Cristo, lo que está teniendo es un leve dormir. ¿Nos debe afanar la muerte? Pues el afecto que hay, el apego que hay a la familia, ¿verdad? Pero nosotros no morimos, hermanos, los que estamos en Cristo. Nosotros dormimos. Y ese día, después de la gran tribulación, dice, muchos despertarán. Pregunta, ¿esto que estaba viendo Daniel era solamente para el pueblo de Israel, de los que creían? ¿O es para toda la iglesia? Es para todos los que hemos creído. ¿Cuántos arrebatamientos va a haber? Uno solo. ¿O es uno para los judíos que han creído en el Señor y otros para los gentiles que han creído en el Señor? ¿O es uno solo? Es uno solo. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? El profeta Daniel está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ahí está hablando. Los muertos en Cristo se van a ir primero y luego nosotros, o vamos al mismo tiempo, saldremos a encontrar al Señor. Los que estemos vivos, para ese entonces saldremos juntamente con los que duermen en el Señor. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que Dios hizo de los dos un solo pueblo. O sea, nosotros juntamente con los judíos que han creído en el Señor somos un solo pueblo. Efesios capítulo 2. No podemos decir que esto solamente es para los judíos o para el pueblo judío. No, esto es para la iglesia. Versículo 11, Efesios 2, versículo 11, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, era algo en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición, hermanos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz. Gloria a Dios. Que de ambos pueblos hizo uno, que derribó la pared intermedia de separación. Quitó lo que nos separaba de Dios y esa separación que había entre judíos y gentiles. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, o sea, un hacer del hombre, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos. ¿Cuáles dos? Gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar ¿con quién? Con Dios. ¿A quién? A ambos. Ambos necesitamos ser reconciliados en un solo cuerpo. Ahora, ¿cómo se llama ese cuerpo, hermano? La iglesia. Quiere decir que la iglesia se compone de judíos y gentiles que hemos creído en el Señor. Es la iglesia. ¿Cuántos arrebatamientos va a haber? O sea que cuando el Señor arrebate a los judíos que han creído en el Señor, ahí estamos también nosotros. No puede haber distinción.
Y los judíos que van a ser salvos son aquellos que han creído en el Señor. Amén. Son los que han creído en el Señor. Dice el versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, en Cristo ya no hay judío ni griego. En Cristo ya no hay varón ni mujer. Ya no hay esclavo ni libre. Todos somos uno solo. Hermano, ¿cómo debemos vernos nosotros? Uno solo. Ya no hay distingo de raza, de etnia, de color. No, somos uno en Cristo. Pregunta, ¿quién es mejor que otro? ¿Los judíos son mejores que nosotros? ¿Nosotros somos mejores que los judíos? No, somos uno en Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo es el todo y en todos. ¿Saben qué es lo que le interesa ahora a Dios? Cristo. Somos uno. Cuando Dios nos ve a nosotros como iglesia, ¿cómo nos ve? Como uno solo en Cristo. ¿Debe haber rivalidad entre las iglesias? No. ¿Por qué? Somos uno solo. En Cristo Jesús. No va a haber ninguna distinción, ninguna rivalidad. Porque somos uno en Cristo Jesús. Terminamos leyendo este texto, Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7. Mire lo lindo de este texto. Préstele atención. Terminamos con esto. Dice 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Mire, ¿de dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? De ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué decían? Mire la importancia de clamar, de cantar. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Y qué hicieron? Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué adoración tan hermosa. Bendito sea el Señor. Entonces, versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome, mire la pregunta que le hace el anciano al apóstol Juan. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo, su presencia sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta que le hace, gloria a Dios, el anciano al apóstol es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Señor, tú lo sabes. Juan no sabía, pero le da la respuesta. Estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que Dios le estaba mostrando al apóstol Juan al futuro, lo que iba a pasar. ¿De dónde salieron esa multitud de ropas blancas, vestidos de ropas blancas? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. ¿Y cómo fueron salvos? Por medio de la sangre y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde eran? ¿De qué parte eran ellos? De toda tribu, lengua y nación. Judíos, gentiles, colombianos, venezolanos, de todas partes, norteamericanos, de todo pueblo, lengua y nación. ¿Salieron de dónde? La gran tribulación es antes o después de la segunda venida de Cristo. Es antes. Ahí está diciendo claramente. Es antes de la segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia. Ahí leímos en Daniel. Habrá angustia cual nunca la ha habido. Pero después de eso será libertado el pueblo. La iglesia que cree en Dios y que conoce a su Dios, dice, se esforzará. Somos la iglesia. Hermanos, si el Señor no nos ha llevado de aquí a allá, tendremos que pasar por la gran tribulación. Pero si el Señor está en nosotros, la única manera que usted no pase por la gran tribulación es que el Señor se lo lleve antes o nos lleve antes. Es la única manera. Pero igual los días serán acortados y Dios libertará a su pueblo. Amén. Vamos a orar y quiero hacer este llamado. Si alguno no ha creído en el Señor Jesucristo y no ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Sabe, hermano? Aquel que está en Cristo, cuando venga la gran tribulación, si hay que padecer, padeceremos, pero ¿sabe quién estará con nosotros? El Señor. Y usted podrá ser firme, porque el Espíritu Santo está en usted, porque usted hace parte del cuerpo y el Señor nos dará la fuerza necesaria para ello. Amén. Nos dará la fuerza necesaria. La tradición, la enseñanza tradicional dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso dice, que no pasará. Pero no hay fundamento bíblico para esa doctrina. No la hay. No hay fundamento bíblico. Pero igual, hermano, si los apóstoles fueron aserrados, fueron crucificados, fueron decapitados y se sentían gozosos de morir por Cristo, ¿será que a nosotros nos puede pasar lo mismo? Sí, ¿sabe por qué? Porque tenemos el mismo espíritu que ellos tuvieron. Y el Espíritu Santo nos dará el gozo de morir por Cristo. El problema es si el Espíritu Santo no está en nosotros. Ahí sí hay un problema. Entonces, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación.
porque usted y yo haremos parte de esa multitud vestida de ropas blancas que saldremos de la gran tribulación. Oremos. Señor, gracias Dios